Le aprecio mucho a Milton Merlo, que ha seguido esta historia muy de cerca, periodista en el portal La Política Online, que nos toma esta llamada. Milton, te mando un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, un abrazo para ti y un saludo para todo tu auditorio. Oye, cuéntanos un poco esta trama. Lozoya podría haber estado en España para hablar con Peña Nieto. Bueno, efectivamente, Luis, si uno se fija en los comunicados de la policía española, ya había un seguimiento sobre la figura de Emilio Lozoya que venía de hace varios meses. La información que se maneja también extraoficialmente es que el exdirector de Pemex iba a España recurrentemente desde Rusia para reunirse con su padre, con quien se encontraba, y ahí comentaban un poco su situación judicial aquí en México. Este último viaje, que es el viaje de la fatalidad, ¿no? El viaje que cambia el destino de Lozoya, era, según las fuentes con las que hemos consultado, era con la intención de conversar con el expresidente Enrique Peña Nieto, la idea de trazar un plan, una defensa. Concretamente, Lozoya le quería facilitar a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Información Financiera, le quería facilitar información sobre la trama Odebrecht. Recordemos que es un tema muy delicado aquí en México porque es el único país junto con Venezuela que no tiene figuras procesadas y en prisión. Entonces, Lozoya quería intentar congraciarse con el gobierno de la Cuarta Transformación, quería buscar a Enrique Peña Nieto en Málaga para buscar algún tipo de acercamiento y dar un gesto de buena fe. Lozoya es un hombre con muchos contactos empresariales en el mundo. Recordemos que se conoció con Peña Nieto en el foro de Davos, y la realidad es que Lozoya necesita, por diversos proyectos empresariales que tiene, desde un fondo de inversión en Nueva York hasta ciertos activos financieros que está manejando en Alemania, según me comentan, necesitaba poder moverse por el mundo sin el riesgo de ser detenido por la Interpol. Esto es básicamente lo que él buscaba o trataba de arreglar con el expresidente en esta reunión que nunca pudo tener lugar, y que finalmente termina con su detención. Ayer un rumor que circulaba fuerte entre diversos cuadros del PRI es que en realidad había sido al revés la situación, y que el que lo había citado de urgencia en Málaga había sido el propio expresidente, lo cual también alimenta muchas especulaciones, Luis, porque una cosa es si Lozoya lo buscaba con tanta insistencia, y bueno, y Lozoya va y cae, es una cosa, pero si el expresidente era quien lo buscaba al exdirector de Pemex y lo citaba de urgencia en la costa azul española, ahí la ecuación me parece que cambia radicalmente y las sospechas crecen mucho más, ¿no? Porque ahí ya hasta circula la especulación de algún tipo de acuerdo o compromiso del expresidente con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, algo de lo que se ha hablado mucho en los círculos pues más íntimos o del círculo rojo, etcétera, el asunto de un posible pacto que se pudo haber hecho en la elección. Emilio Lozoya pues es una trama importantísima en el gobierno de Peña Nieto, es un elemento fundamental que representa en gran parte la gran corrupción que se vivió en ese sexenio, desde que recibieron la lana de Odebrecht, esto pues documentado de distintas fuentes, para poder pagar la campaña presidencial, y que además parece que esa lana ni siquiera fue completa para pagar la campaña, sino que pues obviamente se quedaron ahí con un moche. Hablaron de muchos temas en su momento en torno a la corrupción de Lozoya, insisto, cobraba inclusive hasta por citas, pero hoy se encuentra detenido. La investigación con información oficial que da la policía española, pues tardó bastante tiempo, 9 meses estuvieron ahí siguiéndole la pista, estuvo a salto de mata por Europa, y hoy día pues está detenido y con un gran nervio en los círculos del PRI, como lo comentas y como lo han reportado, Milton, porque pues a ver qué dicen, ¿no? A ver quién cae, a ver quién tuvo que ver con Lozoya. Está involucrado en muchos aspectos, en muchas empresas, en muchas triangulaciones de lavado de dinero. Por si esto fuera poco, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tuvo
que dejar su anterior puesto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la FEPADE, porque reveló información. De hecho, la reveló aquí en este espacio. En ese entonces, pues nosotros estábamos en un noticiario en la tarde, y Santiago Nieto en ese momento nos revela que pues hay una investigación abierta contra Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y el movimiento del dinero hacia campañas electorales, concretamente la de Peña Nieto. Eso hace enfurecer a la élite peñista y terminan corriendo a Santiago Nieto y bueno, pues presionándolo de una manera brutal. Ese hombre es el que hoy tiene la investigación en contra de Lozoya. Ese hombre es el que hoy tiene también todos los elementos en un mapa pues muy interesante, en un mapa muy complejo de cómo se fue moviendo todo ese dinero. Nadie está diciendo que esto sea una vendetta, pero pues ahora sí que mira qué vueltas da la vida. ¿Qué crees que vaya a decir? ¿Qué podrá decir? ¿Qué es lo que te dicen tus fuentes? Que puede terminar por negociar, porque vaya que hay cosas que puede cantar y que puede negociar el señor Lozoya. Bueno, Luis, yo te agrego algo más a tu descripción. Tiene una particularidad Lozoya. No nos olvidemos que fue una persona que termina en el gobierno, el sexenio anterior, peleado con las dos principales figuras del gobierno. Por un lado, peleado con Luis Videgaray, que es quien lo expulsa de Pemex, y por el otro lado, peleado con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, actualmente senador, coordinador de los senadores del PRI. Y fíjate que dato, ¿no? Porque termina peleado con las dos personas que cuando en el año cero del peñañetismo querían competir por la candidatura presidencial, Videgaray y Osorio. Y fíjate, hace como un año y medio, en una entrevista con el Diario de Madrid del País, un ex alto directivo de Odebrecht cuenta en la entrevista que Lozoya le decía que si el gobierno de Peña Nieto funcionaba bien, el próximo candidato presidencial en el 2024, esto lo dice un ex directivo de Odebrecht, un ex directivo brasilero, él dice, si el gobierno de Peña Nieto iba bien, en el 24 el presidente era Emilio, era Lozoya. Entonces, así explica toda la familiaridad y toda la conexión que había entre la constructora brasilera, que llegó a ser la más grande del mundo, con el ex director general de Pemex. Sobre qué puede decir o qué puede aportar Lozoya, yo creo que va a ser muy delicado, en el sentido de que no solo es un hombre que lo podemos delimitar al caso de Brecht. Lozoya desde Pemex hizo negocios y acuerdos con gobernadores del PRI, con empresarios mexicanos. Hoy jueves, el colega Salvador García Soto cuenta en el Universal los arreglos que había entre Lozoya y el general León Trawitz, que hoy por hoy está desaparecido después de ser acusado por temas de huachicoleo. Entonces es un abanico interminable. Te aporto un dato más que te lo demuestra. Vos sabés que en España Lozoya tiene mucha vinculación con los dueños de la empresa de la constructora OHL, que fue una empresa que en su momento tuvo muchos intereses acá en México, y que concretamente era una empresa que antes de Lozoya le facturaba 0 pesos a Pemex, y con Lozoya empezó a facturarle $3.000 millones en un lapso de 3 años a la paraestatal mexicana. Bueno, el dueño de OHL, un hombre de apellido López Madrid, es un hombre de extrema cercanía al empresariado español, pero concretamente a la corona española. Es un hombre que es prácticamente amigo, cuate del rey Felipe de España. Entonces, esa solo es una de las tantas y muy complejas relaciones que tiene Emilio Lozoya, y que posiblemente él va a empezar a utilizar ahora en esta nueva fase de su situación. Él va a empezar a utilizar de modo estratégico, como bien vos decías al principio, para su principal meta, que probablemente sea permanecer en España. Claro. Yo escuché que Javier Coello, su abogado, decía en las últimas horas esto de que al exdirector de Pemex se le conviene venir a México.
Y la verdad, la información que estoy manejando es que en realidad Lozoya quiere está buscando la misma situación que Alonso Ancira. Por supuesto. El dueño de ANFA. O sea, él quiere quedar en Madrid, en una prisión domiciliaria, que obviamente va a ser un lugar de buena calidad, ¿no? Porque bueno, de donde lo agarraron, de donde sale, allá en Málaga, claro, en Costa del Sol, 10 millones de euros, ¿no? Claro. Cotizada una vivienda de 10 millones de euros. Entonces, ese es el plan del exdirector de Pemex, o sea, permanecer en España todo el tiempo que pueda y en lo posible conseguir la prisión domiciliaria igual que tiene el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira. Milton, te mando un abrazo, gracias por tomarnos la comunicación y te seguimos ahí de cerca en la política online, checando pues los reportes y la información, el seguimiento que le están dando al caso Lozoya y a muchos más. Te aprecio la comunicación, Milton, muy buenos días. Un gran abrazo, Luis, hasta la próxima.